Bienvenidos, queridas hermanas y queridos hermanos, a nuestra lección número 30 de la Escuela Dominical Esdras de la Iglesia Nacional Presbiteriana San Pablo en la ciudad de Oaxaca. El título de esta lección se llama La expiación limitada o determinada, y en unos momentos más estaremos explicando el contenido y el significado de esta preciosa lección que, como hemos insistido, contiene la perspectiva de la Iglesia Presbiteriana y que a lo mejor con nombres cambiados, pero que es la misma perspectiva teológica de una gran cantidad de grupos, de iglesias o de denominaciones, como suele llamársele, pero que también creen, al igual que la Iglesia Presbiteriana, creen que la salvación, que el perdón de los pecados que Dios concede al hombre, no es universal. Es decir, no es como aquellos que piensan que al final de los tiempos, aún el mismo diablo, el mismo Satanás, va a ser perdonado y va a ser llevado también al cielo, junto con todos sus demonios y con todos aquellos que le obedecieron cuando estuvieron en la vida biológica o vida extensiva aquí en la tierra. Nada de eso, hermanos, sino aquellos grupos que consideran, con la lectura de la palabra de Dios, la sana reflexión y el apoyo teológico, consideramos que la salvación, aun cuando se ofrece de manera universal, pero no todos los seres humanos de todas las generaciones pasadas, de la generación presente y de las generaciones futuras, no todos los seres humanos son elegidos para salvación. Muy bien. Dicho esto, vamos ahora, mis hermanos, a repetir nuestra oración de inicio y vamos a decirlo con toda convicción. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Santa Escritura. Lucas 24:45. Vamos a decirlo con toda certidumbre, con toda certeza. Dios, abre mi corazón para estar atento a la palabra que vas a comunicarme o que has traído a mi corazón en este día. Hechos 16:14. Y vamos a decirlo ahora, mis hermanos, con toda seguridad. Dios, aquí está mi fe para apoyar, para estar con el mensaje que voy a escuchar, para acompañar con mi fe el mensaje y que tu enseñanza me sea altamente provechosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces ahora, mis hermanos, vamos a compartir la pantalla junto con nuestras diapositivas, como lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y vamos a hacernos un poquito más grandes y ponernos acá, de este lado, para que ustedes puedan ver con toda claridad la lección número 30, que se titula La expiación limitada o determinada. ¿Qué hemos entendido, mis hermanos, a través de todos los tiempos, desde que conocemos la palabra de Dios por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hemos sabido que la expiación es el perdón de la culpa, del pecado que hemos nosotros cometido y también heredado
como consecuencia del pecado de desobediencia que cometió Adán allá en el principio de la creación de la tierra y del hombre. Este perdón o esta eliminación de la culpa en nosotros es, por supuesto, a través de Jesucristo. La persona que antes era culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de nuestro Señor Jesucristo. El diccionario bíblico hebreo griego de el Dr. Bain, W.E. Bain, nos dice que la palabra expiar es una traducción de la palabra hebrea kapar. Yo la he leído y la he escuchado también con PH y sonaría como kafar. Como kafar sería la pronunciación. Pero esto significa cubrir. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Noé cubrió el arca con aquella sustancia que Dios le mandó para que cubriera el arca y no se les metiera el agua? Bueno, cubrir es precisamente, diríamos, el verbo kafar o kapar, y en otros casos está escrito con doble P, hermanos, que decimos que eso significa, ¿no? Cubrir. Pero esta palabra no ha evolucionado, sino que a través de todas las etapas o los periodos de la historia del lenguaje hebreo, la seguimos escuchando, y hoy en día es muy conocida la fiesta que se denomina Yom Kippur, que significa en español el día de expiación. Entonces, la palabra expiar es también Kippur, ¿no? Expiación es Kippur. Y expiar, como dice el comentarista, dice que es la palabra kafar o kapar. Bueno, lo importante que tenemos que traer a nuestra mente en este momento es que la cubierta del arca del pacto, que estaba colocada en el lugar santísimo y en cuya cubierta se encontraban dos querubines, uno enfrente del otro, ¿sí? Dos querubines de oro, ustedes se acuerdan, sus alas se tocaban una a la otra, y entre los dos cubrían totalmente, extendidos, la tapa o la cubierta del propiciatorio. Y otra vez aquí viene la palabra capar, la cubierta. Cubrir es lo que está tapando, vamos a decirlo así, el arca del testimonio. Y toda esa tapa que conocemos como la tapa, el propiciatorio, se conoce también en hebreo con la palabra caporet, que tiene mucha relación con capar o con cafar, que ya leímos que significa expiar. ¿Por qué? Porque sobre el caporet, o sea, sobre la tapa del propiciatorio, se derramaba la sangre de el chivo expiatorio o de los corderos, cuando se rociaba la sangre de ellos el día de la expiación, el día del perdón, que era un día al año en el cual Dios, al ver la sangre, apartaba de sí la ira que había provocado todos los pecados del pueblo de Israel. Y entonces, por eso se conocía como el día de la expiación, porque todos los pecados eran cubiertos. Ahora bien, mucho cuidado, porque la palabra cubrir para nosotros es como sinónimo de tapar.
Por ejemplo, yo me cubro cuando tengo frío poniéndome una chamarra o un suéter. Entonces, pareciera ser que estamos indicando que los pecados permanecen, pero que solamente hay algo que los tapa, hay algo que los cubre. Y no, hermanos, aún en español, en nuestro lenguaje cotidiano, sobre todo en las oficinas de las empresas y de las industrias, en donde está la pagaduría, en donde se manejan los dineros, la tesorería, el pago a los proveedores, el pago de salarios, etcétera. Ahí donde se maneja este recurso de las empresas, ahí se usa mucho la palabra cubrir, el verbo cubrir. Cuando viene un señor que trae una factura a cargo de esta empresa de la cual estamos mencionando, y entonces le dice este proveedor, le dice, ya se venció la factura, cúbreme el pago, cúbreme esta factura. Quiere decir, págame, cúbreme esta factura en el lenguaje comercial o en el lenguaje industrial o financiero. Cubrir significa pagar. Cúbreme esta factura o cúbreme este recibo o cúbreme este pagaré. Significa pagar, no significa tapar, sino que lleva el significado de pagar. Bueno, pues esta palabra capar tiene su origen más remoto, su raíz más remota, precisamente en la actividad del comercio. En el aspecto financiero, no en tiempos tan remotos, porque bueno, no existía la moneda como tipo de pago para recibir un bien o para comprar algún servicio, ¿no? Sino hasta que empezó a circular la moneda, claro, estamos hablando también de tiempos remotos, empezó a circular la moneda y entonces se utilizaba esta palabra capar, o sea, cubrir, como sinónimo de pagar. Bueno, justo es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él, como sacrificio por la expiación de nuestros pecados, es decir, por el perdón de nuestros pecados, para limpiar y para cubrir nuestros pecados, o sea, pagar por nuestros pecados, esta expiación la hizo Jesucristo y pagó no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Esa sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se relacionan tan brillantemente, tan admirablemente las cosas? Y todo lleva la relación con la sangre de Jesucristo que cubre los pecados. Dios ya no ve mis pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me cubre y luzco o estoy limpio y perdonado ante los ojos de Dios, pero quien pagó o a quien le costó fue al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Redentor, quien nos rescató, vamos a decirlo así, con otra palabra también muy propia de este lenguaje de la expiación. Jesucristo nos compró, nos rescató. Nos encontrábamos nosotros en el mercado de los esclavos. Nadie daba un peso por nosotros porque estábamos enfermos por esa enfermedad que se llama pecado y que es una enfermedad que mata, que lleva hasta la condenación. Estábamos ahí en el mercado de esclavos sin ningún atractivo para los compradores. Nadie nos hacía caso, pero viene Jesucristo y Él dice, yo te compro y ofrezco como pago de tu rescate mi sangre. Eres libre porque yo te compré, porque yo te rescaté. Y ahora nosotros, en gratitud a nuestro Señor Jesucristo, vivimos para aquel que nos rescató. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Y nosotros
No queremos la libertad sin Cristo. No sabemos usar la libertad sin Cristo. No, queremos la libertad, pero la que Cristo ofrece. Porque dice el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros queremos esa libertad que está en la verdad de Jesucristo, y como él lo dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que todos nosotros queremos la libertad que Cristo ofrece y queremos ir al Padre, pero que Jesucristo nos lleve y nos presente con el Padre y diga, mira, Padre, aquí están todos los que me diste, ¿sí? Porque no todos, no toda la humanidad es dada a Jesucristo por parte de Dios. Y disculpen o perdonen que lo insista, pero solamente los que Dios escogió para ser salvos son aquellos que Dios le da a Jesucristo. Y Jesucristo nos va a presentar a su Padre como en esa devolución, ¿no? Mira, Padre, aquí están todos los que me diste. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Porque siempre he insistido diciendo que si hay alguien en el tiempo pasado que lo haya habido, en el tiempo presente y el tiempo futuro, que conoce cabalmente la palabra de Dios, pero la conoce de una manera infinitamente admirable, que conoce la palabra de Dios y que además de conocerla, la obedece cabalmente, ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que aquí están todos los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, entonces cuando oigamos hablar del día de la expiación, seguramente lo podemos oír también como Yom Kippur. Y Kippur hace referencia al Caporet. El Caporet, la tapa del arca del testimonio, llamada propiciatorio, en donde se derramaba la sangre para que Dios apartara su ira. No que el hombre apartara la ira de Dios, hermanos, no, y no que Dios sea reconciliado con el hombre, no, es el hombre el que es reconciliado con Dios, es el hombre el que hace enojar a Dios, pero con con la sangre del cordero, la ira de Dios era apartada y el judío quedaba sin culpa, sin pecado, quedaba absuelto, pero como esos sacrificios no eran perfectos, es decir, al paso de los días nuevamente el hebreo cometía pecados y era menester que él ofreciera otra vez sacrificios si quería acercarse a Dios y tener comunión con Dios, otra vez ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los corderos, de los machos cabríos, de los toros, de las ovejas, no era perfecto. No, solamente el sacrificio de Cristo fue totalmente pleno, completo y absolutamente perfecto. La expiación, entonces, hermanos, es el acto mediante el cual se cubrían los pecados en el Antiguo Testamento a través de ofrecer un animal, o sea, algo que ocupaba el lugar del pecador, alguien que ocupaba el lugar del pecador. En este caso, este animalito era un sacrificio. Se ofrecía este animalito en sacrificio a Dios, pero ya en el Nuevo Testamento aprendemos nosotros cómo Jesús se ofreció como el Cordero perfecto. Por eso Juan el Bautista hizo perfectamente bien al señalar a Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Muy importante, hermanos. La palabra mundo no es que signifique que con el sacrificio de Jesucristo se quita todo el pecado de todos los habitantes habidos y por haber, que hoy vivan y que en años futuros van a seguir viviendo.
no significa eso, porque ustedes saben y yo sabemos en otras lecturas de la palabra de Dios que no siempre la palabra mundo, que es el griego cosmos, de donde viene la palabra cosmético, por ejemplo, que significa orden, belleza, que significa, pues de alguna manera también significa obra perfecta. No siempre va a significar que, que son los habitantes, que son los habitantes. Eh, por eso también Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, claro, Dios amó al mundo y en eso estamos plenamente de acuerdo todos los cristianos, en que Dios ama al mundo. Pero vamos a platicar un poquito más de esto adelantito. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así lo dijo Juan el Bautista. Y el Cordero perfecto no solo cubría o pagaba nuestros pecados, es decir, la culpa pasada, la culpa de los pecados cometidos, todo eso quedaba limpio, sino además el Señor sigue quitando de nosotros el pecado para presentarnos delante de Dios limpios, sin mancha, delante del Padre, al haber expiado nuestros pecados en su sacrificio en la cruz del Calvario, lo que no hacía ningún otro sacrificio. El sacrificio de Jesucristo en expiación por nosotros es tan grande, tan infinito, tan inmenso para entender, para comprender, para amar a Jesucristo, que abarca no solamente el quitar la culpa de nuestros pecados pasados y recibir el perdón de nuestros pecados, sino que además abarca la obra completa y el desarrollo completo y el fin, la totalidad, la plenitud de lo que es la salvación del hombre escogido por Dios para ser salvo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que muestra la imperfección de los sacrificios pasados. No se lograba con esos sacrificios de los animales, de los corderos, de los machos cabríos, de las ovejas, de los chivos, no se lograba que el hombre cambiara su corazón. No, el hombre seguía cometiendo pecados y entonces tantas veces quisiera acercarse a Dios para tener comunión con Dios, tenía que ofrecer el animal en sacrificio para reanudar la relación que Dios quiere tener con los hombres. Entonces, se muestra claramente que esos sacrificios no eran completos, no eran una vez y para siempre, no, sino que había que hacerlos continuamente. Así que esa imperfección de los sacrificios fue nada más durante un tiempo hasta que Cristo vino para hacer el sacrificio perfecto por los que Dios escogió y le dio a Jesucristo para ser salvos. Por eso, en este contexto, es que vemos apropiado el título de la lección que se llama la expiación limitada o determinada. Vamos a continuar, hermanos. Hay un texto que ustedes seguramente se acuerdan del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, en donde Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El hebreo podía estar ofreciendo todos los días una víctima, un sacrificio que ocupara su lugar. Pero si él no obedecía la palabra de Dios, pero si él no
prestaba atención a la palabra de Dios, entonces era inútil, hermanos, porque eso era una cosa interminable. A pesar de los repetidos sacrificios de animales, estos sacrificios eran incapaces de provocar un cambio en la vida interior de los hombres, en el corazón del hombre. Por eso Dios se complace más en que el hombre le obedezca, en que el hombre preste atención a su palabra, a sus mandatos, a sus estatutos. En eso Dios se complace más en que le estemos ofreciendo o en que se le hayan ofrecido muchas víctimas, miles y millones de víctimas de corderos y de animales en el sacrificio. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos insistido, para que haya una atención a la palabra de Dios, eh, prestar atención a lo que es el mandato de Dios, se requiere fe. Sin fe, lo hemos repetido mucho, es imposible agradar a Dios. Pero también sin fe, hermanos, tomen mucha atención. Sin fe no entendemos la palabra de Dios. Y al no entender la palabra de Dios como siervo que soy, y Dios me manda esto, me manda aquello, me manda leer su palabra, me manda amar a mi prójimo, me manda amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Entonces, pero si yo no entiendo, yo no presto atención y no tengo fe en lo que estoy escuchando, entonces no voy a poder, hermanos, dar un paso más adelante para obedecer al Señor. Por eso el libro de los Salmos dice que buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos. Es decir, aquellos que practican los mandamientos de Dios y los obedecen, o más bien porque los obedecen, estas personas, estos hijos de Dios, tienen buen entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sin fe es imposible obedecer a Dios porque no le entiendo a las instrucciones que Él me da. Si nos damos cuenta, el sacrificio de Cristo no solo cubre el pecado, sino su sangre lo quita. Es decir, ¿por qué? Porque con su sangre lo paga. Y al pagar el precio de nuestro rescate, dejamos de ser esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, porque ahora el que establece su señorío en nuestro corazón es la bendita persona de nuestro eterno Salvador, al cual le obedecemos por amor, al cual le amamos, al cual le decimos, Señor, quiero estar siempre cerca de ti, Señor. Quiero obedecerte, quiero entenderte, quiero crecer en tu conocimiento, quiero estar más y más día con día, parecerme más a ti. Entonces, Cristo quita ese pecado, algo que los sacrificios de animales no hacían. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice el apóstol Juan, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Esto viene a relación también, hermanos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero esta limpieza es una vez y para siempre. Si en el trayecto de nuestra vida como cristianos nos ensuciamos por algún pecado esporádico, no que estemos en la práctica del pecado, no, hermanos, pensamientos perversos pasan por nuestra mente, palabras que no debemos decir, de las cuales luego nos arrepentimos, salen de nuestra boca, acciones con las cuales con nuestros labios le alabamos al mundo con sus canciones del mundo, y con estos mismos labios alabamos el nombre de nuestro Dios. Eso también es pecado. Nuestra conciencia iluminada por el Espíritu Santo nos acusa y nos enseña que de una fuente de agua no puede brotar agua dulce y agua amarga. Entonces sentimos pesar por el pecado cometido y nos arrepentimos, pero ya no somos limpiados por la sangre de Jesucristo.
ya somos limpiados por la palabra de Jesucristo. Él le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, día con día, por eso, hermanos, día con día, antes de que los párpados se peguen sobre tus ojos y te quedes dormido, tienes que decirle a Dios, Señor, por tu palabra límpiame de los pecados cometidos en este día. Y si tú puedes enunciárselos, mucho mejor, hermano, porque en el momento que lo estás diciendo, el Señor ve tu arrepentimiento y tu deseo de apartarte para ellos, y Dios te manda un poder especial, junto con el poder del Espíritu que te manda un poder especial para cierto pecadito, cierto pecadote más bien, que es un gigante en tu vida que te está golpeando y que no puedes quitártelo de encima porque tú no tienes fuerza. La fuerza solamente la tiene Dios y su Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, y Él te da de su poder para que tú puedas vencer a ese gigante que es el pecado que te acecha y que te agobia. Entonces, de igual forma, hermanos, los sacrificios de animales eran incapaces de cambiar al hombre interior, pero el sacrificio de Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Qué maravilloso es pensar con Cristo, con la mente de Cristo de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Es en este sentido, hermanos, que el sacrificio de Cristo, que es el sacrificio expiatorio, es perfecto en todos los sentidos que ustedes puedan verlo. Es un sacrificio perfecto y se presentó Cristo ante su Padre con la sangre propia, no con sangre ajena, sino con sangre propia, y lo hizo una vez y para siempre. No hay necesidad de que Cristo esté muriendo todos los días para comprar nuestro rescate. No, ya lo compró. Ahora ya somos libres, pero sí necesitamos tener el poder del Espíritu Santo para poder apartarnos y tener la capacidad de apartarnos de todo el pecado y seguir una vida de obediencia a Dios como agrada a nuestro Señor. Tenemos que mencionar, porque no puedo evitarlo, a mí me encanta Isaías capítulo 53, pero unos textos solamente. Dice Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Esto es la expiación, el sacrificio expiatorio que hizo Jesucristo en la cruz, en el monte de la calavera, en el monte Calvario, para quitar la culpa de nuestro pecado y perdonar nuestros pecados, hacernos nuevas criaturas y vivir ahora como hijos de Dios. Ahora quiero explicar de una manera muy sencilla, no es teológicamente, es de una manera muy sencilla, por qué a este principio que está incluido dentro de la soteriología, que es el estudio de la salvación, por qué es una expiación limitada o determinada. Y lo que quiero
más bien es llevarlos a recordar la historia del pueblo hebreo con respecto a los sacrificios de los animales o con respecto a la salvación que Dios otorga cuando perdona los pecados de los hombres. Aquí tenemos varios puntos a considerar. Dios ha limitado el perdón conforme a su gracia y su misericordia, y yo agregaría conforme a su benignidad, conforme a Romanos 4:2, que dice que o ignoráis que la benignidad de Dios es la que me guía al arrepentimiento. Si Dios no me comparte o no me hace sujeto de su benignidad, hermanos, yo no podría jamás arrepentirme de mis pecados. Pero o menosprecias las riquezas de su gracia, de su benignidad, de su amor, de su misericordia, ignorando que su benignidad, dice Romanos 4:2, es la que te guía, es la que te toma de la mano para llevarte arrepentido a que pidas perdón de tus pecados. Por eso yo agregaría aquí a la misericordia y a la gracia la benignidad de Dios, y no a todos se la da el Señor. Por eso hablamos de que Dios ha limitado el perdón conforme a el deseo, la voluntad de Él, el designio de su voluntad y lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué puntos hay? Número 1, cuando Dios expió el pecado de Adán y Eva, limitó su perdón a ellos. O sea, no dijo Dios, mira, ya con este sacrificio que es universal, voy a perdonar los pecados de toda tu descendencia. No, 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 de ninguna manera. Dios hizo un sacrificio para vestir la desnudez de Adán y de Eva, y solamente limitó ese sacrificio que era el perdón de la culpa del pecado de Adán y de Eva, lo limitó a ellos dos, no a todos su descendencia. Por eso es que cuando Abel ofreció un sacrificio que era el derramamiento de sangre de un corderito sin mancha, sin contaminación, ese sacrificio fue agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios miró la fe de Abel al acercarse a Dios para ofrecer el sacrificio. No así con Caín, que Caín no mostró ninguna fe al ofrecerle a Dios de los frutos de la tierra. Y esto no agradó a Dios porque no vio fe en Caín, y por lo tanto Dios se complació con Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, su hermano. Número 2. Dios limitó su salvación para Noé y su familia, dejando al resto de la humanidad al juicio del diluvio. ¿Qué ejemplo más claro, hermanos? 8 personas contra millones de personas que murieron en el diluvio, condenados por su propio pecado, hermanos, porque Dios había visto ya la maldad de los hombres cuyo pensamiento en el corazón era de continuo al mal. Imagínense ustedes, hermanos, la humanidad entera, excepto 8 personas, se despiertan y lo primero que tienen en su mente perversa es el pensamiento de cómo hacer daño a la vecina, cómo ultrajarla, cómo dañarla, cómo golpearla, o a la mujer que vive con ellos, a la esposa, cómo patearla, cómo golpearla y cómo exigirle. Es decir, que el primer pensamiento de ellos era irse a meter a la casa del vecino y robarse a las hijas y violarlas. Esos eran los pensamientos del hombre. Y por eso dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, que la mente y el corazón del hombre eran de continuo hacia el mal. Por eso es que Dios limitó su salvación solamente para Noé, a quien halló justo, y la familia de Noé, sus 3 hijos y la esposa de Noé y las esposas de sus hijos. A ellos limitó la salvación
para no morir bajo las aguas del juicio, del diluvio, pero no así ocurrió con el resto de la humanidad. Número 3. Dios limitó revelar su gloria y su voluntad, mente, corazón, poder a un pueblo solamente, a Israel, y separó al resto de los pueblos, de los reinos que existían, los separó y solamente quiso tratar a partir de un personaje, de Abraham, quien Dios vio la fe en él, porque Abraham por su fe salió sin saber a dónde iba. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande. Y él, dejando todo atrás, obedeció la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia, insistimos, demanda entendimiento, demanda fe. Y la fe en Abraham, su entendimiento a la voz de Dios, entonces él salió de Ur de los Caldeos y se fue hasta Canaán. Y aunque no vio cumplida la promesa, porque tuvieron que pasar un poquito más de 400 años para que Moisés llevara al pueblo de Israel a tomar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero entonces dense cuenta, Dios limita, no lo hace el hombre, no lo hacemos los predicadores. Dios es el que en su palabra nos enseña que hay límites, límites. ¿Por qué? Porque el hombre en su pensamiento no quiere pensar en Dios, no tiene ningún pensamiento acerca de Dios y el hombre es rebelde, es llevado hacia el aborrecimiento de Dios, no quiere saber nada de Dios. Número 4. La culpa por el pecado del israelita lo hacía sentirse separado de Dios. El hombre debía reconocer su estado de pecaminosidad. Dios pedía expiar los pecados por medio de un sacrificio. Estos sacrificios eran imperfectos. No lograban cambiar el corazón del hombre. Estaban limitados. Y tantas veces quería el hombre acercarse a Dios, debía expiar sus pecados. No era una vez y para siempre este perdón. No, Dios limitaba a que eras perdonado de un pecado y los siguientes pecados que cometías también era necesario el perdón. Y esto solamente Dios lo estableció en el pueblo de Israel, no en todos los pueblos. Finalmente, y aquí es donde vamos a complementar la idea de el capítulo 1 de Juan, versículo 12, lo que estábamos diciendo. Entonces, no podía, ya visto los 4 puntos anteriores, no podía ser diferente, no podía ser de diferente manera el sacrificio de Cristo en cuanto a los sujetos de la expiación. No de toda la humanidad es expiada la maldad. Dios ama al mundo, ni duda cabe, Juan 3:16. Vino Dios a toda la humanidad, no nos cabe la menor duda, pero no toda la humanidad lo recibió. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son estos hermanos? ¿Quiénes son los que creen en el nombre de Dios? Los que reciben la fe de Dios para creer. Los que reciben la benignidad de Dios para arrepentirse. Los que reciben el entendimiento de Dios para creer y para obedecer. Estos son los escogidos de Dios para ser salvos. Ellos son los que reciben a Cristo como Salvador. Vamos a dejar de compartir, hermanos, la pantalla. Vamos también a
aquí está, deja de compartir. Vamos también a tener una palabra final con una oración. Amigo, si tú tienes oportunidad de ver este video, porque es subido a las nubes para que las personas que deseen puedan abrirlo y escuchar la palabra de Dios. Cuando decimos que la expiación o la salvación de Dios es limitada, no quiere decir que tú seas excluido. No, tú eres aceptado delante de Dios en Cristo Jesús. Pero tienes que oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice de la siguiente manera: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú escuchas con atención este mensaje y otros tantos mensajes, el Espíritu Santo va a hacer nacer en ti la fe que necesitas para creer en Jesucristo. Él, el Espíritu Santo, hace realidad la fe en tu corazón. Tú no eres proactivo, que tú digas, yo tengo fe en mi corazón y la pongo en Dios. No, tú no eres proactivo para decir, esa fe que tengo, inmediatamente la pongo en Cristo. No, es el Espíritu Santo el que hace que la fe de Dios sea real en tu corazón. Y entonces tú, por el Espíritu Santo, le dices al Señor Jesús: te recibo en mi corazón, Señor. Te acepto como mi Salvador, porque solo tú tienes poder, Señor Jesús, de salvarme de la culpa del pecado. Solo tú tienes poder de salvarme del poder de la carne. Solamente tú tienes poder para salvarme de el pecado de los ojos, el pecado de este mundo que me cautiva, el pecado de mis miembros que me llevan cautivos hacia la perdición. Solo tú tienes ese poder de hacerlo, y yo te ruego, Padre, que en Jesucristo me perdones todos mis pecados y te recibo a ti, Señor Jesús, como el único Salvador de mi vida. Dame poder por tu Espíritu Santo para que yo pueda apartarme de mis pecados y vivir una vida que a ti, Dios, te agrade para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que use su palabra para glorificarse a sí mismo y para que el reino de nuestro Dios siga creciendo en esta tierra. Amén.